Cuadriláteros, paralelo. Vamos nuestro estudio de los cuadriláteros. En el video anterior vimos cómo se clasificaban los cuadriláteros. Recordemos que los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Habíamos visto un cuadro así, donde decíamos que los cuadriláteros se dividen en paralelogramos, trapecios y trapezoides, donde los paralelogramos tienen lados paralelos 2 a 2, el trapecio solo un par de lados paralelos y el trapezoide no tiene lados paralelos, o sea el paralelogramo tiene 2 pares de lados paralelos, el trapecio un par de lados paralelos y el trapezoide ningún par de lados paralelos. En este video vamos a especificar nuestro estudio en los paralelogramos, o sea en el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo y en el rombo. Bien, iniciamos. Para eso nos vamos a ayudar de este cuadro. Figura, longitud de lados, posición de lados y ángulos internos. Nuestra primera figura, creo que es muy fácil para todos reconocerla. Nuestra primera figura es un cuadrado. Vamos a analizar el cuadrado. El cuadrado tiene los 4 lados iguales en longitud, como ya sabemos. Recuerden, la segunda fila nos habla de la segunda columna, nos habla de longitud de lados, o sea, la distancia a cada uno de los lados. En este caso, un cuadrado tiene los 4 lados iguales. Por tanto, cambia de color, o sea, los 4 lados, que se pusieron azules, todos miden lo mismo. Bien, la posición de los lados. Los lados paralelos 2 a 2 son opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Lados paralelos 2 a 2, o sea, 2 pares de lados paralelos, como ya habíamos dicho, paralelogramos. ¿Y cuáles son los paralelos? Los opuestos. O sea, estos que giraron son opuestos. Y estos que giraron son opuestos entre sí. O sea, que los que giraron son paralelos entre sí. 2 pares de lados paralelos. Y ángulos internos, 4 ángulos iguales a 90 grados. Los ángulos internos. Los 4 ángulos son iguales a 90 grados. Porque son 4 ángulos rectos. Estas son las características del cuadrado. Continuamos. Siguiente figura, muy fácil también, el rectángulo. Longitud de lados del rectángulo. Lados iguales 2 a 2 opuestos. O sea, el rectángulo no tiene los 4 lados iguales de longitud, sino que tiene lados iguales 2 a 2. Los opuestos, ¿cómo así? Estos lados se cambiaron de color, son iguales en longitud. Y estos otros dos, que son iguales en longitud, también. O sea, los lados azules son iguales y los lados morados son iguales. Miden cada uno entre sí la misma distancia. Posición de los lados, igual, lados paralelos 2 a 2 opuestos. Esto sí es igual que el cuadrado, es decir, estos que giraron, estos lados son opuestos y paralelos. Y estos que giraron también son paralelos. Ángulos, 4 ángulos internos iguales a 90 grados. Los 4 ángulos del rectángulo también miden 90 grados cada uno. Cada uno de estos ángulos mide 90 grados. En el cuadrado y en el rectángulo sus ángulos internos miden cada uno 90 grados. Nos faltan dos. Hacemos nuestro mismo cuadro. El primero de ellos es, de pronto, yo creo que este sí lo saben también, este es el rombo. En el rombo, la longitud de los lados, de pronto algunos no lo saben, la longitud de los lados en el rombo es que los 4 lados son iguales. Tiene la misma característica que el cuadrado respecto a esto. Cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Esto es en el rombo. ¿Qué lo diferencia respecto al cuadrado? Por ejemplo, la posición de los lados. No, la posición de los lados no. La posición de los lados es igual. Lados paralelos 2 a 2. Lados opuestos paralelos y estos otros lados opuestos también son paralelos.
Lo que lo diferencia al rombo del cuadrado son sus ángulos internos. En el cuadrado los ángulos internos eran exactamente iguales a 90 grados, los cuatro ángulos. En el rombo los ángulos son ángulos iguales 2 a 2. ¿Cómo así? Estos dos ángulos son iguales, los que están en color verde, y vemos que son opuestos. Y estos otros dos ángulos también son iguales entre sí y son opuestos. O sea, los ángulos naranjas son iguales y los ángulos verdes son iguales. Pero eso quiere decir que ninguno de los cuatro va a medir 90 grados. Esta es la diferencia entre el cuadrado y el rombo, sus ángulos internos. Última figura, el romboide. Miremos. Longitud de los lados. Lados iguales 2 a 2. Característica muy similar a la del rectángulo. Estos dos lados que pasaron a color azul son iguales y estos otros dos lados que pasaron a color morado también son iguales entre sí, miden la misma distancia. Posición de lados, lados paralelos 2 a 2, como en todos los paralelogramos, los cuatro que hemos visto tienen lados paralelos 2 a 2, por eso son paralelogramos. O sea que estos dos que giran son paralelos entre sí y estos dos que giran son paralelos entre sí. Ángulos internos, ángulos iguales 2 a 2, igual que el rombo. Estos dos ángulos verdes son iguales, son opuestos, y estos dos ángulos naranjas son iguales y son opuestos. Estos son nuestros cuatro paralelogramos posibles. Recordemos que los paralelogramos son cuadriláteros. Por tanto, la sumatoria de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. Por tanto, si yo sumo los cuatro ángulos internos en el romboide o en el rombo o en el rectángulo, la suma de esos cuatro ángulos internos debe ser igual a 360 grados.